Imagina despertar una mañana y descubrir que cada lucha en tu vida, cada dolencia física, cada momento de confusión y dolor, proviene de una única y aterradora verdad, una que ni siquiera es tu culpa. Te das cuenta de que tus manos temblorosas, tu dificultad para respirar, tus pensamientos nublados, todo se remonta a decisiones tomadas antes de tu nacimiento. Tus padres, obsesionados por mantener la pureza de tu linaje, te han condenado a una vida de sufrimiento. Descubres que tu madre es tu prima. Tu padre es tu tío. Tu abuela también es tu tía abuela. El árbol genealógico no se ramifica, es una enredadera que se ahoga en sus propios espirales. No eres fruto del amor, sino de un calculado programa de crianza diseñado para preservar el poder y la riqueza, sin importar el coste humano. Esto no es ficción. Fue la realidad de innumerables mujeres a lo largo de la historia, atrapadas en una red de destino genético que nunca eligieron. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para saber desde dónde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas, de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Para comprender las historias de estas mujeres, primero debemos comprender la lógica retorcida que generó su sufrimiento. Durante siglos, la realeza europea creyó que casarse con alguien de su mismo linaje preservaría su derecho divino a gobernar. Consideraban su sangre azul literalmente diferente a la de la plebeya, más pura, más sagrada, bendecida por Dios mismo. La práctica era tan común que, para el siglo XVI, las familias reales europeas eran esencialmente una red masiva e interconectada de primos que se casaban con primos, tíos que se casaban con sobrinas y hermanos que engendraban hijos que gobernarían imperios. Lo que no entendían, lo que no podían entender, era que estaban creando una pesadilla genética que se transmitiría de generación en generación. La familia Habsburgo de Austria y España perfeccionó este arte de la autodestrucción. Su lema familiar bien podría haber sido, que otros hagan la guerra, feliz Austria, cásate. Pero sus matrimonios no fueron felices, fueron desastres genéticos calculados que dieron lugar a algunas de las figuras más trágicas de la historia. Nuestra primera historia nos lleva a la Viena de 1634. En los sombríos pasillos del Palacio de Hofburg, nace una niña que jamás conocerá un día sin dolor. María Ana de Austria llega al mundo con la maldición de los Habsburgo ya escrita en sus genes, fruto de generaciones de primos que se casan con primos en un árbol genealógico tan enmarañado que parece una soga. Desde sus primeros recuerdos, María Ana sabe que es diferente. Mientras otros niños corren y juegan, a ella le cuesta caminar. Su columna vertebral se curva de forma antinatural, lo que la obliga a adoptar una postura encorvada que le dificulta la respiración. Su mandíbula sobresale tanto que apenas puede comer alimentos sólidos. Los sirvientes deben cortarle la carne en trocitos, e incluso entonces, las comidas se convierten en una prueba agotadora de masticar y tragar con cuidado. Pero las dificultades físicas de María Ana palidecen ante el tormento psicológico de comprender por qué sufre. Crece rodeada de retratos de sus antepasados, y en cada rostro pintado ve ecos de sus propias deformidades. Aquí, un tío con la misma mandíbula prominente, allá, una abuela con la misma columna vertebral curvada. Se da cuenta, con la terrible claridad que solo llega con el sufrimiento, de que no es la única. Es la última víctima de una larga serie de catástrofes genéticas. Los médicos de palacio, con sus sangrías y oraciones, no pueden ofrecerle alivio. Cuchichean entre ellos sobre la maldición de los Habsburgo, pero nunca en su presencia. En su cara, le hablan de enfermedades misteriosas y de la voluntad de Dios, sin admitir jamás la verdad que todos conocen, pero nadie se atreve a decir. Su sufrimiento es el resultado directo de la obsesión de sus padres y abuelos por mantener la pureza de su linaje. María Ana pasa sus días en habitaciones oscuras, con las cortinas corridas para ocultarse del mundo y el mundo de ella. Aprende a leer con voracidad, su mente aguda es una de las pocas partes de su cuerpo que funciona correctamente. En los libros, encuentra mundos donde el linaje no importa, donde la gente se casa por amor en lugar de por linaje, donde los niños no nacen cargando con los pecados de sus antepasados en los huesos. Pero la realidad siempre se impone. Los médicos del tribunal la examinan regularmente, documentando sus deformidades con objetividad clínica. Miden la curvatura de su columna, la protrusión de su mandíbula,
la debilidad de sus extremidades. Se convierte, no en una persona, en un caso de estudio. Un ejemplo vivo de lo que sucede cuando la genética falla. La soledad es quizás peor que el dolor. Los posibles pretendientes, todos ellos también primos suyos, retroceden al verla. Las negociaciones matrimoniales comienzan y terminan rápidamente en cuanto se conoce su condición. Permanece soltera, no por elección propia, sino por las circunstancias. Incluso en un mundo donde el matrimonio entre primos es normal, sus deformidades son demasiado graves como para pasarlas por alto. María Anna muere joven, a los 32 años. Su cuerpo finalmente se rinde al peso acumulado del daño genético. Su certificado de defunción enumera diversas dolencias, pero la verdadera causa nunca se menciona. Murió porque generaciones de sus antepasados eligieron el poder sobre la humanidad, la pureza sobre la compasión. Desde Austria, nuestra historia se traslada a España, a la que quizás sea la figura más trágica de este oscuro tapiz, Juana de Castilla, conocida históricamente como Juana la Loca. Nacida en 1479, hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos que expulsaron a judíos y musulmanes de España y financiaron los viajes de Colón, Juana parecía destinada a la grandeza. Sin embargo, se convirtió en una advertencia sobre el precio de mantener la pureza de los linajes. La locura de Juana no se manifestó en su infancia. Era inteligente, culta y hablaba varios idiomas con fluidez. Pero las semillas de su destrucción ya estaban sembradas en sus genes, sus padres eran primos, parte de la misma red interconectada de la realeza europea que se había casado internamente durante generaciones. Las primeras señales aparecieron tras su matrimonio con Felipe el Hermoso de Borgoña. La unión, concertada para fortalecer las alianzas políticas, se convirtió en un campo de batalla psicológico. Felipe era infiel y fríamente manipulador. La reacción de Juana, un amor intenso y obsesivo, fue interpretada por otros como locura. ¿Pero era locura o la reacción natural de una mujer atrapada en una situación imposible? Juana había sido criada para creer que el matrimonio era su vocación más alta, que engendrar herederos era su deber sagrado. Cuando ese matrimonio se convirtió en una fuente constante de humillación y dolor, su mente se quebró bajo la presión. La verdadera tragedia comenzó con la repentina muerte de Felipe en 1506. El dolor de Juana se transformó en algo más oscuro, más obsesivo. Se negó a permitir su entierro, recorriendo España con su ataúd y abriéndolo con frecuencia para besar su cadáver en descomposición. La imagen es horrorosa, pero revela una verdad más profunda sobre su condición. Había estado tan aislada, tan privada de una conexión humana genuina, que ni siquiera la muerte pudo romper su apego a la única persona que le había mostrado atención. Por crueles que fueran, su padre Fernando, y posteriormente, su hijo Carlos V utilizaron su supuesta locura como justificación para encerrarla durante 46 años. Juana vivió recluida en el convento real de Santa Clara en Tordesillas. Las condiciones eran deplorables, habitaciones oscuras y frías, comida escasa, negación de higiene básica. Sus cuidadores informaron que pasaba semanas sin lavarse, que rasgaba su ropa en jirones, que gritaba durante horas. Pero he aquí la pregunta crucial, ¿estaba Juana realmente loca o las circunstancias la llevaron a la locura? Los historiadores modernos creen cada vez más que su locura fue principalmente política, una excusa conveniente para destituir a una reina legítima. Su comportamiento, aunque extremo, puede entenderse como la respuesta natural de alguien que sufre depresión severa, ansiedad y estrés postraumático, agravados por décadas de aislamiento y abuso. El componente genético no puede ignorarse. El árbol genealógico de Joana muestra claros patrones de enfermedades mentales, depresión y ansiedad, afecciones que se vuelven más comunes y graves con la endogamia. Su bisabuela tuvo episodios similares, su hija Catherine posteriormente mostraría signos de depresión severa. El patrón era evidente para cualquiera que estuviera dispuesto a observarlo. Juana murió en 1555, aún en prisión, aún oficialmente loca. Su muerte apenas se recordó. Había sido borrada de la memoria pública décadas antes, descartada como una loca inoportuna en lugar de ser reconocida como víctima de un sistema que priorizaba la conveniencia política por encima del bienestar humano. Nuestra siguiente historia se desarrolla en los dorados salones de la corte española, donde una niña llamada Margarita Teresa carga con el peso del imperio en su frágil cuerpo. Nacida en 1651, es hija de Felipe IV de España y su sobrina, Mariana de Austria, sí, su sobrina,
porque para entonces la familia Habsburgo se había vuelto tan endogámica que los tíos se casaban rutinariamente con las hijas de sus hermanos sin que nadie viera nada raro en ello. La infancia de Margarita Teresa está documentada con exquisito detalle a través de las pinturas de Diego Velázquez, pintor de la corte de los reyes españoles. En estas obras maestras, vemos a una niña que debería estar jugando con muñecas, pero en cambio viste elaboradas vestiduras cortesanas. Su pequeño rostro ya muestra los signos reveladores de la herencia genética de los Habsburgo, su mandíbula ligeramente protuberante, insinuando las graves deformidades que se acentuarían con la edad. Su mirada tiene una mirada distante, casi vacía, que delata retrasos en el desarrollo. Su postura, incluso de niña, sugiere los problemas de columna que aquejaron a su familia. Pero lo más trágico de la historia de Margarita Teresa no es su condición física, sino su total falta de autonomía sobre su propia vida. Desde su nacimiento, cada decisión sobre su futuro la toman hombres que la ven no como una persona, sino como un instrumento político. Fue prometida en matrimonio con su tío, Leopoldo, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo aún una niña pequeña. El compromiso se celebra en toda Europa como un triunfo diplomático, sin que nadie se detenga a considerar lo que significa para la niña protagonista. Margarita Teresa crece sabiendo que su único propósito es casarse con su tío y tener herederos que continúen la línea de los Habsburgo. Recibe la mejor educación disponible para las mujeres de su época, aprendiendo idiomas, música y etiqueta, pero sus propias esperanzas y deseos son irrelevantes. Se convierte en princesa por título, pero en realidad es prisionera. Su breve vida, fallece a los 18 años tras tener varios hijos, es un testimonio del coste humano de un sistema que priorizaba la continuidad dinástica sobre el bienestar individual. ChatGPT dijo: pinta, pero todos estos logros se consideran simplemente como una forma de hacerla una novia más atractiva para su tío marido. El matrimonio tiene lugar en 1666, cuando Margarita Teresa tenía tan solo 15 años, Leopold tenía 26, edad suficiente para ser su padre, y literalmente su hermano. La boda se celebra con elaboradas ceremonias y festividades públicas, pero para Margarita Teresa representa el fin de la infancia que le quedaba. La realidad física de su matrimonio es algo que los registros judiciales insinúan, pero nunca describen explícitamente. Se espera que Margarita Teresa tenga hijos de inmediato. A pesar de su corta edad y su frágil salud, la presión es inmensa. La continuidad de la dinastía de los Habsburgo depende de su capacidad para dar a luz herederos sanos. Queda embarazada varias veces, pero los resultados son trágicos. Su primera hija vive solo unos meses. Su segundo embarazo termina en aborto espontáneo. Cuando finalmente da a luz a un hijo que sobrevive a la infancia, el alivio en la corte es palpable, hasta que se hace evidente que el niño ha heredado todos los problemas genéticos de los Habsburgo. La propia Margarita Teresa se debilita con cada embarazo. La combinación de problemas de salud relacionados con la endogamia y el esfuerzo físico de la maternidad constante le afecta gravemente. Padece lo que los médicos modernos reconocerían como anemia grave, problemas respiratorios y posiblemente epilepsia. Los médicos de la corte documentan su declive con precisión clínica, notan su creciente dificultad para hablar, sus frecuentes convulsiones, su incapacidad para retener los alimentos, pero nunca relacionan estos síntomas con la causa obvia, el daño genético causado por generaciones de endogamia. Margarita Teresa muere en 1673, apenas 6 años después de su matrimonio, a la edad de 21 años. Los registros oficiales indican que la causa de la muerte fue fiebre, pero la realidad es que su cuerpo simplemente se rindió bajo el peso acumulado de defectos genéticos y traumas físicos. Su muerte se lamenta en todo el imperio, pero no por las razones correctas. Cortesanos y diplomáticos lamentan la pérdida de una posible fuente de herederos, no la tragedia de una joven cuya vida fue sacrificada para preservar un linaje que ya estaba envenenado sin remedio. Nuestro viaje nos lleva ahora a la deslumbrante corte de Versalles, donde, tras las elaboradas ceremonias y la magnífica arquitectura, una princesa española llamada Ana de Austria lidia con los costos ocultos de su herencia Habsburgo. Nacida en 1601, es hija de Felipe III de España y Margarita de Austria, otra pareja de tío y sobrina que se consideraba no solo normal, sino deseable entre la realeza europea. La infancia de Ana en Madrid sigue el patrón habitual de las consecuencias de la endogamia real. De niña, se desarrolla lentamente, mostrando las dificultades de aprendizaje características que afectaron a muchos descendientes de los Habsburgo. Su mandíbula sobresale notablemente, lo que dificulta el habla y dificulta la alimentación.
Pero quizás lo más trágico es que presenta signos de lo que la medicina moderna reconocería como ansiedad y depresión severas, afecciones que convierten su vida diaria en una lucha constante. En 1615, a los 14 años, Ana se casa con Luis XIII de Francia como parte de un complejo acuerdo diplomático. El matrimonio busca consolidar la paz entre España y Francia, dos potencias que llevaban décadas en guerra. Lo que nadie considera es el impacto psicológico en la propia Ana. Es arrancada de todo lo que le resulta familiar y arrojada a una corte extranjera, donde se espera que se adapte de inmediato a nuevas costumbres, un nuevo idioma y un nuevo rol como reina. La corte francesa la recibe inicialmente con elaboradas celebraciones, pero la realidad de su situación se hace evidente rápidamente. Luis XIII es un esposo frío y distante que muestra poco interés por su joven esposa. Lidia con sus propios problemas psicológicos. Los historiadores modernos creen que sufrió una depresión severa y una posible homosexualidad en una época en la que tales sentimientos no podían reconocerse, y mucho menos actuar. Ana se encuentra atrapada entre dos expectativas imposibles. Como reina de Francia, se espera que engendre herederos varones para asegurar la sucesión. Pero, como Habsburgo, padece defectos genéticos que dificultan enormemente la maternidad saludable. Sus primeros embarazos terminan en aborto espontáneo o muerte infantil, y cada pérdida agrava su depresión y ansiedad. Los médicos de la corte, siguiendo la concepción médica de su época, culpan a Anna de estos fallos. La someten a tratamientos cada vez más dolorosos y humillantes, sangrías, purgas y restricciones dietéticas extravagantes. Examinan sus zonas íntimas con regularidad, buscando indicios de lo que llaman defectos en su naturaleza femenina. Nadie considera que el problema podría residir en la herencia genética que recibió de generaciones de matrimonios entre primas. El aislamiento de Ana se profundiza a medida que pasan los años sin un heredero superviviente. Se convierte en blanco de los chismes de la corte y las intrigas políticas. Los nobles murmuran que está maldita, que Dios desaprueba el matrimonio español, que Francia necesita una nueva reina. La presión se vuelve tan intensa que Ana empieza a mostrar síntomas de lo que la medicina moderna reconocería como agorafobia severa. Teme aparecer en público y pasa días enteros escondida en sus aposentos privados. Su relación con Luis XIII se deteriora aún más a medida que ambos se culpan mutuamente de no tener hijos. Empiezan a vivir vidas prácticamente separadas, uniéndose solo cuando el protocolo de la corte lo exige. Ana recurre a la religión en busca de consuelo, pasando horas rezando y desarrollando una devoción casi obsesiva al ritual católico. El milagro, cuando finalmente llega, parece demasiado bueno para ser verdad. Tras 23 años de matrimonio, Ana da a luz a un hijo sano, el futuro Luis XIV, el Rey Sol. El nacimiento se celebra en toda Francia como una señal del favor divino, pero para Ana representa tanto triunfo como un renovado terror. Sabe que su principal valor reside en su capacidad de engendrar herederos, y ahora se enfrenta a la presión de repetir este éxito. 2 años después nace un segundo hijo, Philippe, que asegura la sucesión y finalmente alivia a Ana de la presión constante. Pero el desgaste físico y emocional de sus años de sufrimiento es irreversible. Anna sigue siendo una mujer profundamente ansiosa y deprimida que encuentra poca alegría incluso en su eventual éxito como madre. Sus últimos años están marcados por un aumento de problemas físicos, problemas digestivos, dificultades respiratorias, y lo que los médicos de la corte describen como ataques de melancolía que la dejan postrada en cama durante días. El análisis moderno de sus síntomas sugiere que padecía los trastornos de ansiedad y depresión propios de la ascendencia de los Habsburgo, afecciones exacerbadas por el trauma de sus primeras experiencias matrimoniales. Ana muere en 1666, tras haber sobrevivido a su esposo y haber visto a su hijo consolidarse como uno de los monarcas más poderosos de Europa. Pero su legado no es el éxito político que celebran los libros de historia, sino el coste humano de un sistema que trataba a las mujeres como ganado reproductor e ignoraba las consecuencias genéticas de los matrimonios dinásticos. Lidiando con su propia herencia genética, Luis XVI mostró signos de retraso en el desarrollo y torpeza social que dificultaban la intimidad, mientras que María Antonieta lidiaba con la ansiedad y la depresión que habían aquejado a las mujeres de la familia Habsburgo durante generaciones. La presión para tener un heredero era inmensa. Durante 7 años, el matrimonio permaneció sin consumarse, lo que dio lugar a rumores denigrantes sobre ambos cónyuges. Los médicos de la corte examinaban a María Antonieta con regularidad, buscando causas físicas de la incapacidad de la pareja para concebir. Lo que no entendían era que ambos padecían problemas psicológicos, y posiblemente físicos, derivados de su herencia consanguínea.
Cuando María Antonieta finalmente quedó embarazada, sus dificultades continuaron. Su primer embarazo se caracterizó por fuertes náuseas matutinas, ataques de ansiedad y lo que los médicos modernos reconocerían como depresión prenatal. Su hija, María Teresa, nació sana, pero los embarazos posteriores se vieron marcados por abortos espontáneos y muertes infantiles que le causaron un grave impacto psicológico. El aspecto más trágico de la historia de María Antonieta es cómo su herencia genética se entrelazó con la catástrofe política de la Revolución Francesa. Su ansiedad y depresión, posiblemente exacerbadas por problemas hormonales relacionados con la endogamia, le dificultaron desenvolverse en la compleja situación política que se desarrollaba a su alrededor. Su tendencia a las decisiones impulsivas y a los arrebatos emocionales, rasgos que podrían haber sido manejables en un entorno estable, se convirtieron en defectos fatales a medida que Francia se sumía en la revolución. Los observadores de la corte observaron su comportamiento cada vez más errático a medida que la situación política empeoraba. Oscilaba entre periodos de actividad maníaca y profunda depresión, incapaz de mantener la coherencia política que la crisis exigía. Los historiadores modernos debaten si estos cambios de humor eran puramente circunstanciales o si reflejaban trastornos psiquiátricos subyacentes comunes en las líneas de sangre de los Habsburgo. La famosa frase, "que coman pastel", que probablemente nunca pronunció, refleja cómo sus enemigos utilizaron lo que podrían haber sido síntomas de problemas genéticos de salud mental para retratarla como insensible y desconectada. Su verdadera tragedia no fue la insensibilidad, sino todo lo contrario. Estaba abrumada por el sufrimiento que la rodeaba y carecía de las herramientas psicológicas para afrontarlo eficazmente. Durante su encarcelamiento y juicio, María Antonieta demostró una valentía notable, pero también mostró signos de episodios disociativos que habían afectado a otras mujeres del Habsburgo sometidas a un estrés extremo. Los guardias observaron sus periodos de aparente confusión, su dificultad para concentrarse en las preguntas durante el interrogatorio y su tendencia a encerrarse en sí misma ante una presión abrumadora. Su ejecución en 1793 puso fin no solo a una vida, sino a una línea genética que había marcado la historia europea durante siglos. En sus últimos momentos, según se dice, mostró la dignidad que siempre había sido su mejor cualidad, pero también la resignación de alguien que nunca comprendió del todo por qué su vida había sido tan difícil. Para comprender verdaderamente la magnitud de la tragedia genética de los Habsburgo, debemos examinar no solo a mujeres individuales, sino a generaciones enteras destruidas por la práctica de la endogamia. Las infantas españolas de finales del siglo XVII y principios del XVIII representan quizás el ejemplo más concentrado de catástrofe genética en la historia real europea. Eran hijas y nietas de Carlos II de España, tan endogámico que su coeficiente de parentesco genético era superior al de los hijos de parejas de hermanos. Carlos II era impotente, epiléptico y posiblemente con discapacidad intelectual, resultado de 16 generaciones de endogamia Habsburgo. Pero las hermanas y primas de Carlos II, las infantas, sufrieron quizás aún más porque se esperaba que se casaran y tuvieran hijos. Sus historias parecen estudios de caso sobre las consecuencias del aislamiento genético. María Margarita, nacida en 1651, presentó graves retrasos en el desarrollo desde la infancia. Los registros judiciales describen a una niña que no pudo hablar con claridad hasta los 7 años, que tenía dificultades para caminar y que mostraba signos de lo que la medicina moderna reconocería como trastorno del espectro autista. Sin embargo, se la consideraba casadera debido a su sangre real. Su hermana, María Teresa, presentaba síntomas diferentes, pero igualmente trágicos. Sufría lo que los médicos de la corte llamaban enfermedad de las caídas, casi con certeza epilepsia, y tenía problemas respiratorios tan graves que apenas podía subir escaleras. Su mandíbula estaba tan deformada que solo podía ingerir líquidos, y su columna vertebral estaba tan curvada que necesitaba apoyo para sentarse erguida. Estas mujeres crecieron en el Alcázar de Madrid, un palacio que se había convertido más en un hospital que en una residencia real. Equipos de médicos, cirujanos y sacerdotes atendieron a diversos niños de la realeza, todos con diferentes manifestaciones de la misma catástrofe genética subyacente. Los registros palaciegos de este periodo parecen un manual médico sobre las consecuencias de la endogamia, epilepsia, retrasos en el desarrollo, deformidades físicas, fallos del sistema inmunitario y trastornos psiquiátricos. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, se esperaba que estas mujeres cumplieran su principal función real, engendrar herederos. Las negociaciones matrimoniales continuaron a pesar de su evidente incapacidad para la maternidad.
Los tribunales europeos recibían informes médicos detallados sobre su estado, no por preocupación por su bienestar, sino para evaluar su potencial valor como reproductores. María Margarita finalmente se casó con su primo Leopoldo, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el mismo hombre que había estado casado previamente con Margarita Teresa. El matrimonio fue un desastre desde el principio. Los retrasos en el desarrollo de María Margarita le impidieron comprender sus deberes matrimoniales, mientras que sus problemas físicos dificultaron enormemente la consumación. La tortura psicológica de estos arreglos es innegable. Estas mujeres crecieron sabiendo que su único valor residía en su capacidad de tener hijos, sin embargo, su herencia genética hacía casi imposible una maternidad sana. Vivían con el miedo constante al embarazo, sabiendo que cada concepción ponía en riesgo no solo sus propias vidas, sino que probablemente daría lugar a hijos aún más dañados que ellas. Los registros judiciales de este periodo revelan el coste humano con detalles desgarradores. Las cartas entre mujeres de la realeza describen abortos espontáneos, muertes infantiles y el miedo constante que acompañaba a cada embarazo. Describen niños nacidos con deformidades que no podían sobrevivir fuera del útero, bebés que vivieron solo días o semanas antes de sucumbir a defectos genéticos. El impacto psicológico fue devastador. Muchas de estas mujeres desarrollaron lo que la psiquiatría moderna reconocería como trastornos de ansiedad graves, depresión y estrés postraumático. Se volvieron solitarias, temerosas de aparecer en público, avergonzadas de su apariencia y de sus fracasos como esposas y madres. Quizás lo más trágico fue que a menudo se culpaban a sí mismas por su incapacidad de tener hijos sanos. La ciencia genética que explicaría su condición no se desarrollaría hasta siglos después, por lo que interpretaron sus dificultades como fracasos personales o castigos divinos. Esta autoculpa añadió otra capa de sufrimiento a unas vidas ya abrumadas por el dolor físico y emocional. Para comprender plenamente las historias de estas mujeres, debemos examinar la genética que subyace a su sufrimiento. Cuando individuos estrechamente emparentados se reproducen, sus hijos tienen una mayor probabilidad de heredar dos copias de genes recesivos dañinos. En una población genéticamente diversa, estos genes dañinos suelen quedar enmascarados por copias normales heredadas de padres no emparentados. Pero cuando los primos se casan con primos generación tras generación, como hicieron los Habsburgo durante siglos, los genes dañinos se acumulan y se agravan. Cada generación sucesiva se vuelve más propensa a expresar trastornos genéticos que normalmente permanecerían ocultos. Este proceso, llamado depresión endogámica, afecta no solo los rasgos físicos, sino también la salud mental, la función inmunitaria y la fertilidad. La mandíbula de Habsburgo, técnicamente conocida como prognatismo mandibular, es uno de los ejemplos más visibles de esta acumulación genética. Este rasgo se acentuó con cada generación de endogamia, llegando a ser tan grave que algunos descendientes de los Habsburgo no podían cerrar bien la boca ni masticar alimentos sólidos. Pero las deformidades visibles eran solo la punta del iceberg. Los análisis genéticos modernos sugieren que los descendientes de los Habsburgo también padecían mayores tasas de epilepsia, discapacidad intelectual, trastornos de ansiedad, depresión y deficiencias del sistema inmunitario. Muchas de las misteriosas enfermedades que aquejaban a las mujeres de la realeza eran probablemente trastornos autoinmunes causados por daño genético. Los problemas de fertilidad que afectaron a tantas mujeres Habsburgo también pueden explicarse por la genética. La endogamia aumenta la probabilidad de incompatibilidades genéticas que dificultan la concepción y hacen peligroso el embarazo. Las altas tasas de abortos espontáneos y mortalidad infantil en las líneas de sangre de los Habsburgo no se debían únicamente a la ignorancia médica, sino que eran el resultado inevitable del daño genético acumulado a lo largo de generaciones. Quizás lo más trágico es que los problemas psicológicos que afectaron a mujeres como Juana de Castilla y María Antonieta pueden entenderse como predisposiciones genéticas a enfermedades mentales desencadenadas por el estrés ambiental. Estas mujeres no eran intrínsecamente locas, eran genéticamente vulnerables a la ansiedad y la depresión, afecciones que luego se vieron agravadas por las presiones insoportables de sus posiciones reales. Lo que hace estas historias aún más trágicas es cómo el sistema se perpetuó a pesar de la evidencia evidente de daño. Los matrimonios reales continuaron, se forjaron alianzas y el ciclo de catástrofe genética se prolongó, asegurando que durante siglos, el legado de los Habsburgo se definiría tanto por sus tragedias como por su poder. La evidencia de sus efectos nocivos era evidente. Las cortes reales contaban con extensos registros que documentaban los problemas de salud que aquejaban a las familias consanguíneas,
pero seguían concertando matrimonios entre primos para obtener ventajas políticas. Los médicos de la corte redactaban informes detallados sobre los problemas de salud física y mental que afectaban a los hijos de la realeza. Sin embargo, estos informes se consideraban curiosidades médicas en lugar de advertencias sobre daños genéticos. La conexión entre la endogamia y los problemas de salud era evidente para cualquiera dispuesto a observarla, pero las consideraciones políticas y económicas siempre prevalecían sobre el bienestar humano. La Iglesia Católica, que podría haber intervenido negándose a sancionar matrimonios tan estrechamente relacionados, otorgó, en cambio, dispensas que hicieron legal y religiosamente aceptables incluso las uniones genéticamente más peligrosas. La postura de la Iglesia era que los linajes reales eran divinamente ordenados, y que preservar su pureza era más importante que prevenir el sufrimiento humano. Incluso las propias mujeres afectadas a veces perpetuaban el sistema. Criadas en la creencia de que su sangre real las hacía superiores a la plebeya, algunas buscaban activamente matrimonios con sus propios parientes para preservar lo que consideraban su herencia genética. No comprendían que participaban en su propia destrucción genética. Lo más desgarrador de esta perpetuación es cómo cada generación de mujeres esperaba que sus hijos fueran diferentes, que de alguna manera escaparan de la maldición genética que había plagado a sus familias durante siglos. Soportaron embarazo tras embarazo, aborto tras aborto, con la esperanza de que el siguiente hijo naciera sano. El experimento genético de los Habsburgo finalmente llegó a su fin con Carlos II de España, cuya muerte en 1700 sin descendencia desencadenó la Guerra de Sucesión Española. Carlos II estaba tan dañado genéticamente que era impotente y posiblemente discapacitado intelectual. El trágico final de siglos de endogamia. Su muerte marcó no solo el fin de la línea de los Habsburgo españoles, sino el comienzo de un lento reconocimiento de que la endogamia real era insostenible. Si bien los matrimonios entre primos continuaron entre la realeza europea, se volvieron menos comunes y menos familiares a medida que las cortes comenzaron a comprender los riesgos genéticos que implicaban. Las mujeres cuyas historias hemos explorado fueron víctimas de un sistema que priorizó la conveniencia política sobre el bienestar humano, la pureza genética sobre la salud genética. Sufrieron y murieron no por defectos personales ni por la ira divina, sino porque sus antepasados tomaron decisiones que priorizaron la ventaja política a corto plazo sobre las consecuencias genéticas a largo plazo. Su legado no es solo el registro histórico de su sufrimiento, sino también la comprensión científica derivada del estudio de su condición. La genética moderna debe mucho al trágico experimento endogámico de los Habsburgo. Su sufrimiento contribuyó a nuestra comprensión del funcionamiento de los genes y de por qué la diversidad genética es esencial para la salud humana. Si bien la endogamia real a esta escala es en gran medida cosa del pasado, las fuerzas que provocaron estas tragedias aún existen en diferentes formas. Comunidades aisladas de todo el mundo aún practican el matrimonio entre primos, a menudo con consecuencias genéticas similares. La tensión fundamental entre preservar las tradiciones culturales y proteger la salud genética continúa, presente en diversos contextos. En términos más generales, estas historias nos recuerdan los peligros de tratar a las personas como medios para un fin, en lugar de como individuos merecedores de dignidad y libertad de elección. Las mujeres de los Habsburgo se vieron reducidas a su función reproductiva, valoradas únicamente por su capacidad de engendrar herederos varones y preservar su linaje. Sus necesidades, deseos y bienestar individuales quedaron relegados a un segundo plano frente a las consideraciones políticas. Esta deshumanización no es exclusiva de las cortes reales del pasado. A lo largo de la historia, y aún hoy, las mujeres han sido reducidas a su capacidad reproductiva, midiendo su valor por su capacidad de tener hijos para beneficio de los demás. La tragedia de los Habsburgo es un ejemplo extremo de un patrón que continúa de diversas formas en todo el mundo. Al llegar al final de estas trágicas historias, debemos afrontar una verdad incómoda. El sufrimiento de estas mujeres tuvo un propósito, aunque no el que sus torturadores pretendían. Su dolor, documentado en actas judiciales y textos médicos, proporcionó evidencia crucial para el desarrollo de la genética moderna. El experimento genético de los Habsburgo, por horroroso que fuera para quienes lo vivieron, proporcionó a la ciencia datos invaluables sobre las consecuencias de la endogamia. Esto no justifica su sufrimiento ni minimiza el horror de sus experiencias, pero sí significa que su dolor no fue del todo insignificante. El conocimiento adquirido al estudiar su condición ha ayudado a prevenir tragedias similares y ha contribuido a nuestra comprensión de la genética humana. Las mujeres que hemos mencionado,
María Ana de Austria, Juana de Castilla, Margarita Teresa de España, Ana de Austria, María Antonieta y las infantas españolas olvidadas, fueron personas reales que vivieron vidas reales llenas de sufrimiento real. No fueron simples notas históricas ni casos de estudio genético, fueron hijas, esposas, madres y seres humanos que merecían algo mejor que el destino que la genética y la política conspiraron para depararles. Sus historias sirven como recordatorio de la importancia de poner el bienestar humano por encima de la conveniencia política, de reconocer la dignidad individual de cada persona independientemente de su estatus social y de comprender que, incluso las instituciones más poderosas pueden perpetuar un sufrimiento tremendo cuando pierden de vista los valores humanos básicos. Regresen conmigo a ese momento de terrible revelación que imaginamos al principio. Despertar y descubrir que toda su vida ha sido moldeada por decisiones tomadas antes de nacer, por antepasados que priorizaban la pureza de la línea de sangre sobre el bienestar humano. Para las mujeres cuyas historias hemos explorado, esto no era imaginación, sino la realidad cotidiana. Vivían con la certeza de que su dolor físico, su angustia mental, sus problemas reproductivos y su aislamiento social provenían de la misma fuente, una herencia genética contaminada por generaciones de endogamia. Sin embargo, en su dolor, encontramos algo profundo sobre la resiliencia humana. A pesar de sus circunstancias, muchas de estas mujeres encontraron maneras de afirmar su humanidad. María Ana se convirtió en una erudita, encontrando libertad intelectual en un cuerpo que la aprisionaba. Juana mantuvo su amor intenso incluso en la locura. Margarita Teresa soportó su sufrimiento con dignidad. Ana encontró consuelo en la fe. María Antonieta enfrentó la muerte con valentía. Sus historias nos recuerdan que incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano puede encontrar maneras de afirmar su valor. También nos recuerdan nuestra responsabilidad de aprender de su sufrimiento, para asegurar que la búsqueda de objetivos políticos, económicos o sociales nunca más requiera la destrucción sistemática de seres humanos. La maldición de mantener la pureza de los linajes finalmente ha terminado, al menos en sus formas más extremas. Pero el recuerdo de estas mujeres y su sufrimiento perdura como testimonio del precio de priorizar la ideología sobre la humanidad, la tradición sobre la compasión y el poder sobre el amor. En definitiva, su legado es trágico y redentor, trágico porque su sufrimiento fue evitable, redentor porque sus historias han ayudado a garantizar que tal destrucción genética sistemática nunca más se busque, en nombre de la pureza real. Pagaron el precio máximo para que aprendiéramos una lección que sus antepasados se negaron a ver, que el valor humano no se mide por la sangre, y que la verdadera nobleza no reside en la pureza genética, sino en la valentía de reconocer nuestra humanidad común. Sus voces, silenciadas por la muerte y el tiempo, aún resuenan a través de la historia con un mensaje simple y profundo. Recuérdennos no por nuestros títulos reales ni nuestra importancia política, sino como seres humanos que merecían algo mejor que el destino que la genética y la política conspiraron para darnos. Recuérdennos y aprendan de nuestro sufrimiento para que otros puedan librarse de la maldición de mantener la pureza de los linajes.